Maganda umaga. Tatay Pio, I can't sleep. Can you tell me one of your stories, please? Ah, ja, 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 ja. Tienes sed de conocimiento. Cueladín Chungin. Orejumbillo. Claro que sí, mi querido sobrino Enoc Rodríguez Tobalín. En cuanto a las bebidas alcohólicas, aunque se dice que lo más antiguo que se conoce de la destilación es en la época del periodo del reino de Egipto, los faraones, una comunidad de nómadas empezaron a ser destilados. Y fue más durante el periodo del Imperio Mongol, con la ruta de la seda, empezaron a dispersar, a enseñar el conocimiento de la destilación. Con una anterioridad de hace unos 1200 años antes de Cristo. Pues aquí en América nosotros, los indígenas nativos de América, consumíamos el maguey hace alrededor de 9000 años. Se escucha que algunos mencionan mezcali como si fuese una bebida fermentada del maguey, de las pencas, y el mezcal, que ya implica cocer el corazón del maguey, lo que pareciera una piña, le quitan las pencas, lo ponen a cocinar, y de los jugos que quedan se dejan fermentar. Los apaches y las tribus autóctonas mexicanas hemos consumido el maguey como ropa, como ixtle para hacer mecates. También se hace mención de la cultura capacha, que se han encontrado ollas parecidas a las ollas de barro de frijol con la que hervían el maguey y obtenían algún grado de alcohol, como mezcal. Ya en la época de la Nueva España, lo que hoy se conoce como México, para unir al oriente con España, empezaron a hacer una ruta comercial de entre las costas del Pacífico y Manila, Filipinas, para traer productos de Asia a la Nueva España, caminar por tierra y embarcar en Veracruz hacia España. En aquel entonces había un acuerdo entre las dos potencias, que eran España y Portugal, que ellos iban a navegar desde aquel lado del continente americano. Por eso aquí en este continente americano solo colonizaron Brasil, y España podía navegar del desierto paralelo hacia acá. Entonces, para traer los
los bienes, las especies, la seda. Y además en China estaba creciendo mucho su economía. Y el emperador Ming ya no estaba conforme con recibir tributo en especie, como ahora quería que se le fuese pagado en plata que era traída de la Nueva España, de México. Se embarcaban de Acapulco. Acapulco se volvió el puerto oficial. Se embarcaban de Acapulco hacia Manila, donde había comerciantes establecidos, los sangleyes de origen chino, chinos ahí haciendo negocio en un mercado que le llamaban el Parian. Ellos ya tenían los productos de especies que querían los españoles, sedas, que intercambiaban por plata, misma que iba hacia su destino, China, el imperio chino. De ida de Acapulco a Manila se hacían alrededor de 3 meses, pero el viaje de regreso hay veces se hacían hasta 8 meses y a veces los barcos se accidentaban en la mar y no regresaban. No se conocía el camino de regreso exacto, hasta que se reconoció la ruta de regreso. Un navegante español llegó a Colima, un tal Avendaño, quien posiblemente haya sido Álvaro de Mendaña, donde ya traía productos de Filipinas, como varios palmas de coco, mango, y empezaron a sembrar cocoteros. Empezaron a llegar los indios chinos que se trajeron de ahí desde Manila, que el indio chino durante la Nueva España era una casta que agrupaba a gentes de las islas de Laos, Filipinas, Malasia, y algunos africanos. Había unos negritos ahí en Filipinas, ya asentados en Filipinas, que llegaron a México. Cuando llegan los religiosos a México, las órdenes de agustinos, los dominicos, los jesuitas, ellos quisieran tener sus productos necesarios para la misa, que son el vino, el aceite de oliva y el pan. Entonces en América no había trigo, no había uvas, no había trigo, uvas, y necesitaron traer como semillas de trigo, parras de la vid y olivos, que les costó mucho aclimatarse. Batallaron mucho primero las trataban de sembrar en las Antillas, en lo que es
costó mucho traerlas. Trataron de sembrar parras y con ellos trajeron la alquitara, que es un aparato de destilación inventado por los árabes que invadieron España, con el que destilaban esencias, por ejemplo, de flores, flores como la lavanda, perfumes y cosméticos. Destilaban minerales para hacer cosméticos para mujeres. Cuando conquistaron y dominaron España, se mezcló la cultura, lo que con la llegada de los religiosos a México, a la Nueva España, trajeron con ellos. Empezaron a sembrar uva, trataron de hacer una bebida difícil de aclimatar la vid en México. Solo lograron hacerlo con una especie que le llaman mónica, una especie de uva criolla que hasta hoy en día le sobrevive en algunas partes de Argentina, Chile. Entonces las iglesias, en aquel entonces no había nada para construir sus templos. Tuvieron que recurrir a la mano de obra de los indígenas, que si bien en la época antes de la conquista, en la época precolombina, quienes tomaban bebidas embriagantes eran solamente los sacerdotes y los guerreros, solamente la clase alta, digamos, tenían el derecho de beber bebidas embriagantes. Ya con la llegada de los españoles, posiblemente los mismos frailes, al ver que los indígenas ya utilizaban el maguey para comerlo, para cocinarlo y tomar su bebida, ellos empezaron a hacer actividades comerciales para sobrevivir y generar dinero para sus parroquias. Algunas parroquias donde se extraía metal como plata, oro, tenían un diezmo. Pero estas otras parroquias en Guerrero, en Oaxaca, tuvieron que comenzar de la nada y sembrar su agricultura, trayendo naranjos, moreras y hortalizas para su... En la época precolombina el maguey era como una planta sagrada. Ya con los religiosos y su inmersión al comercio, deja de ser una planta sagrada y ellos la convierten en un bien económico para venderla, para comercializarla, el magueyal y sus destilados del magueyal. En esa época el conocimiento de la destilación y todos los oficios eran guardados celosamente, como el oficio de peluquero que trajeron los españoles, se guardaba entre la clase de españoles, entre la casta de españoles. No se le mostraba a los indios, porque los indios eran muy habilidosos y solamente con ver aprendían.
tuvo que prohibir el virrey de la Nueva España, dictó una ley que prohibía que los indios participaran en los trapiches de caña, que trabajaran en los estancos de vino de cocos y mezcal. Prohibían que trabajaran en extraer perlas, porque un oficio que en España tardaba años en aprenderse, los indios solo con ver ya eran maestros en el arte. En la Nueva Galicia y en Colima, lo que ahora es Jalisco, Jalisco empezó a dar un permiso, como una licencia, al estanco de destilación del vino de cocos. Los filipinos y los indios chinos, cuando llegaron de Oriente a México, trajeron su sabiduría de destilación. Allá a lo alto de la palmera de coco le amarraban el quiote y le raspaban, parecido a lo que se le hace al magueyal con el pulque, con la miel, aguamiel, y le extraían ese líquido unas 2 veces por día, mismo que lo dejaban fermentar y lo destilaban, que solamente tenían permitidos trabajar en el estanco de vino de cocos y mezcal los indios chinos, es decir, no querían que el indígena autóctono aprendiera. Cuando llegaban a Acapulco, el galeón de Manila, el barco, a traer las mercancías para España, llegaban algún español buscando indios chinos para contratar para el trabajo en la destilación, en el estanco de vino de cocos de Nueva Galicia y de Colima. Los indios chinos fueron tratados como una casta, como los negros, como los indígenas. Primero eran esclavos. Cuando se abolió la esclavitud, ya eran gente libre y podían hacer negocios, podían trabajar en las haciendas de palma de beneficio, en los estancos de vino de cocos. No podían andar en grupos. Estaba prohibido que durante el día anduvieran más de 3 indios chinos juntos, y durante la noche no debían de andar más de 4 juntos. No tenían permitido portar espada. No tenían permitido tener más de 3 mulas o yuntas, y tenían obligación, como los indígenas, de pagar 2 impuestos. El impuesto de alcabala. Algunos indios chinos argumentaron, fueron a juicio para pelear por sus derechos de montar a caballo, de tener más de 3 mulares, de portar espada. En Filipinas, los sangleyes
tenían fama de ser muy revoltosos, los chinos tenían fama de ser muy revoltosos. Un indio chino en la Nueva España argumentó, yo quiero portar mi espada, es un derecho que me otorgó el rey Felipe. Yo serví a la corona en una revuelta de los sangleyes. Soy un súbdito de la corona española. Ah, puedes portar tu espada entonces. En Puebla, una pareja de indios chinos argumentaron que no querían pagar doble impuesto, que ellos no eran indios, que eran indios chinos, lo que no es lo mismo. En la época del Porfiriato, la modernización del país, las minas en el centro del país, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, y se instalaron trenes, vías de tren, ferrocarril que comunicaban, llevando gente, llevando el vino de cocos para aquella gente que trabajaba duro, su pulque, como su energizante, un Red Bull, pulque, su vino de cocos. Empezaron a los españoles en Nueva Galicia, en los frailes en Guerrero, en Oaxaca, empezaron a modernizar el proceso de destilación del maguey, trayendo sus métodos como la alquitara, los frailes en Guerrero, en Oaxaca, en Nueva Galicia, y le llamaron al vino mezcal, que se producía en todo el país, con los trenes desde el área de Jalisco. Cobró gran fama el vino mezcal de tequila, o vino mezcal de tequila, cobró gran fama a diferencia de los vinos mezcales del resto del país, del pulque, del vino de Castilla, la uva. Le costó mucho trabajo darse en este continente, y traían el vino de Europa. En una ocasión vino un comerciante de la Ciudad de México a Colima a vender su vino de Castilla. Cuando llega a Colima ve que todo el mundo toma el vino de cocos, y se quejó ante el virrey. Quisieron prohibir las bebidas de la tierra, como le llamaron, las producidas en México, para darle más posibilidades a las bebidas de la Nueva España, de Europa. Por otro lado, los frailes agustinos en Guerrero, empezaron a tener sus huertos con plantas, naranjos, moreras. Empezaron a cultivar el maguey para venderlo, para destilarlo, y para ayudarse un poco con su obra en las fiestas del pueblo. Vendían el mezcal. Trataron de guardar celosamente los métodos de destilación,
pero posiblemente el indígena es muy habilidoso, solo de ver pudo haber aprendido. Ayudaban a comerciantes que por la ruta de la nao de China venían de Manila, el viaje de regreso al puerto de Navidad, para bajarle un poco de mercancía que venía extra o de contrabando. Le quitaban un poco de mercancía y recibían refresco de comida y víveres, y seguían costeando hasta llegar a Acapulco. En Acapulco bajaban algunos comerciantes comprando y vendiendo, algunos rumbo a Cuernavaca y Ciudad de México, y otros a Jalisco, Colima, Acapulco, Huatulco, Salina Cruz y Veracruz. Entonces los religiosos a veces les daban hospedaje y de comer a sus animales de los comerciantes, y les cobraban por el hospedaje y refresco, y posiblemente de alguna de esas raíces. Por eso se le dice que tiene 4 raíces el mezcal: la raíz indígena americana, la raíz filipina, la raíz española y árabe. Invito a mis parientes